Si alguien está experimentando síntomas, palpitaciones del corazón, o si no sabe si es duelo o siente ansiedad, tal vez ataques de pánico, tal vez algo más, Todo eso. o quizás son solo pensamientos depresivos o cosas de ese tipo. ¿Qué sucede cuando alguien que está experimentando algún tipo de problema mental o emocional? ¿O algún altercado en su cuerpo? ¿Qué sucede cuando alguien decide tomar la ruta médica en lugar de la ruta somática de sanación típica? Lo responderé de dos maneras. Y esto no está separado de la conversación sobre la divinidad humana. Voy a hacer referencia a lo de antes. Solo quiero dar contexto. Estamos explorando, entrando en el meollo del poder de la divinidad humana. ¿Y por qué lo queremos? ¿Y qué sucede si lo entregamos? Si entregamos nuestra humanidad, ya no tenemos las habilidades que voy a compartir. Así que, esto es parte de la conversación. Primero que nada, cuando alguien siente eso, siempre es bueno revisarlo porque no sabes qué puede ser. Por supuesto. No puedes determinarlo por ti, a menos que haya sucedido en el pasado y reconozcas que esto es exactamente lo que pasó antes. Es aterrador. Da Lo miedo. es. Y afortunadamente, vivimos en una ciudad pequeña, Santa Fe, Nuevo México. No es grande, 80,000 personas. No es una gran comunidad, pero tuvimos y tuve buena atención médica. Para responder a la pregunta, tenemos que entender qué está sucediendo. Cada emoción que hemos tenido en nuestras vidas, incluso antes de emerger a través del canal de parto, mientras aún estamos en el útero. Cada emoción que sentimos tiene un equivalente químico. Eso tiene un nombre. Candace Pert fue la primera médica formada en Harvard que vinculó la emoción y los químicos en el cuerpo de manera científica. Guau. Tuve el honor de conocerla antes de que falleciera en 2013. Ella escribió un libro titulado Moléculas de la emoción. Muchos saben eso. Ella identificó que esos químicos se llaman neuropéptidos, que generalmente se crean por la emoción y se metabolizan en todo el cuerpo. No es gran cosa a menos que tengamos una emoción que no podemos resolver. Nuestros cuerpos son tan inteligentes que los neuropéptidos se quedarán en el cuerpo. El cuerpo, de hecho, almacenará los neuropéptidos y aquí es donde se pone realmente interesante. En los órganos, tejidos y glándulas que asociamos con nuestro trauma. Y todos tienen trauma. Y podrías tener un trauma, y yo te diría, ¿cuál es el problema? Porque mis filtros lo interpretan de manera diferente. O yo tendría un trauma y me dirías que lo supere y siga adelante. Porque tus filtros son diferentes y los traumas son personalizados. Y esos neuropéptidos permanecerán con nosotros 10 minutos o incluso 70 años. Guau. La verdad, todo depende de que tengamos las herramientas para resolverlo. A veces te darán un pequeño empujón para que sepas que todavía están allí. Podría ser una pequeña irritación o una erupción en el cuerpo, o inflamación o hinchazón. Y tomaremos una pastilla o nos pondremos una crema para hacer desaparecer el síntoma. Pero ese neuropéptido sigue ahí. Y luego aparecerá peor. Un empujón más grande para llamar tu atención. Y empezamos a desarrollar síntomas de cosas que llamamos enfermedad. Esto me fascina y sorprende tanto porque la ciencia nos muestra que rara vez nuestros cuerpos se rompen. Rara vez tenemos enfermedad en la manera en que pensamos que lo tenemos. Lo que estamos experimentando es la presencia de las condiciones epigenéticas en el cuerpo. Puede ser la nutrición o el entorno. Y el entorno más poderoso es el emocional. 90% es el entorno emocional. En lugar de decir que nuestros cuerpos están rotos, lo cual arruina la confianza que tenemos en nuestros cuerpos. Es útil decir, ¿con qué estoy alimentando a mi cuerpo para trabajar? ¿Cuál es el entorno en el que vivo actualmente? Y a veces el entorno emocional es subconsciente. En mi caso, era subconsciente porque tenía un miedo subconsciente de no sentirme seguro o a salvo. Porque no lo estaba cuando era niño. Aunque ya tenías más de 60 años en ese momento y eras un adulto, y lógicamente tienes recursos, la protección, un hogar, dinero y seguridad. Pero el niño que llevas dentro no se sentía seguro. Tiene sentido porque, en promedio, los primeros 7 años de vida humana
Estamos en un estado alterado de conciencia. Se llama un estado hipnagógico. El término que usan los psicólogos donde tenemos muy pocos, si acaso, filtros. Estamos absorbiendo los patrones de comportamiento de nuestros cuidadores. Esta es la manera de la naturaleza de prepararnos para la vida. La naturaleza cree que estaremos en el mismo entorno que nuestros padres. Aprendimos de nuestros padres cómo manejar el conflicto, las situaciones, y cómo tratar a las personas que te agradan y las que no. Las imitamos. Lo hacemos. Conscientemente y subconscientemente. Esos son los programas que tenemos hasta los 7 años. Los jesuitas lo sabían. Pedían a los hijos niños porque era una organización masculina. Querían a los niños hasta los 7 años y serían de ellos. Lo Wow. que querían decir es que después podrían volver a casa de sus padres, pero no querrán hacerlo porque estarán adoctrinados en los patrones de los jesuitas, y su vida hogareña ya no tendrá sentido. Ese es un ejemplo de cuán poderosos son esos primeros 7 años de vida. Es la programación, ¿verdad? Claro, es programación. Así que los neuropéptidos pueden permanecer en el cuerpo el tiempo que necesiten. Y hay técnicas de respiración, coherencia corazón-cerebro. Joe Dispenza y yo hemos enseñado juntos, y usamos estas técnicas. Hay todo tipo de EFT corporal y terapia de memoria corporal, y eso es toda una conversación. Pero hay muchas formas de resolver eso, y es fascinante para mí porque cuando los resolvemos, a través de una sesión de respiración, por ejemplo. Esos neuropéptidos están hechos de sustancias químicas en el cuerpo y elementos. Y comenzarás a sentir un sabor metálico en la boca o en la orina. Tu orina tendrá un olor extraño porque son químicos. O tus lágrimas o tu sudoración tendrán un sabor y olor diferente. Sudarás y olerás diferente cuando pases por esto, porque los neuropéptidos se están metabolizando a través del cuerpo y de las secreciones corporales. El procesamiento Por está secreción saliendo. corporal como lágrimas, sudor, saliva, Heces. fluidos sexuales. Así es como liberamos. Wow. ¿No es fascinante? De nuevo, todas esas cosas nos remontan al poder, a la divinidad humana. Es una parte de nosotros que es intemporal, es eterna. Es la parte de nosotros donde comienza nuestra sanación. La ciencia muestra que la divinidad y esos patrones no viven en nuestro cuerpo. Ya era interesante, ahora se va a poner muy interesante. No viven en las células de nuestros cuerpos. Las células de nuestros cuerpos, las neuronas, el ADN y las membranas celulares son antenas que nos sintonizan con un lugar energético en el campo que subyace a toda existencia. La ciencia lo confirmó en el año 2012, que el supercolisionador superconductor del CERN, de hecho lo anunciaron el 4 de julio en los Estados Wow. Unidos, que hay un campo que subyace a toda existencia. En 2022, el Premio Nobel de la Paz, no, el de Física. El Premio Nobel de Física fue otorgado a los físicos que confirmaron que en este campo, todo está conectado y enredado. ¿De verdad? ¿Cuál es este campo en el que estamos viviendo? Es un campo energético, y prácticamente nosotros mismos somos ese campo. El humano promedio tiene alrededor de 50 billones de células en el cuerpo. Tienes más células que yo porque eres más alto que yo. Oh, wow. Y cada una de esas 50 billones de células tiene alrededor de 100 billones de átomos. Y cada uno de esos átomos está haciendo esto. Está emergiendo de ese campo y colapsando cada nanosegundo del día. Y a medida que emerge del campo, está construyendo nuestros cuerpos para encajar en el modelo que sostenemos en nuestra conciencia de Eso es quiénes una locura. somos. Y esta es la razón por la que la sanación espontánea es posible. Cuando cambiamos la manera en que pensamos y sentimos, cambiamos ese plano, cambiamos la plantilla. Y esa información ahora llenará un plano nuevo y más saludable. Y todo esto está muy bien documentado. La ciencia conoce todos los detalles. La ciencia es reacia a unir esas cosas porque cuenta una historia que muchos científicos son reacios a aceptar o admitir. ¿Qué es? La historia es que no somos lo que nos han dicho. Somos más de lo que nos han hecho creer todo este tiempo. Y esa es la esencia de por qué he escrito este libro. Sí.
Voy a responder a esa pregunta para ti ahora mismo. Lo que voy a decir es esto. Hay algo dentro de nosotros los humanos, que es tan poderoso, es tan hermoso, es tan antiguo y es tan precioso, que hay organizaciones en el mundo, y siempre las ha habido, que harán cualquier cosa para protegernos de esa parte de nosotros mismos, porque ahí es donde encontramos nuestro poder. Cuando estamos en nuestro poder, somos menos vulnerables al miedo. Y el miedo, creo que estarás de acuerdo conmigo, es probablemente la mayor mercancía en un mundo que se mueve hacia la capacidad de crear autoridad y centralizar esa misma autoridad. En el mundo, esa es nuestra divinidad. Por eso somos el premio. Quiero que esta conversación sea relevante para todos porque muchos nos escriben y vemos los comentarios y dicen que son conversaciones geniales. Pero, ¿qué tiene que ver con el mundo? ¿Qué tiene que ver eso con mi Sí, vida? exacto. Así que esto es lo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Esa parte de nosotros que es tan hermosa, poderosa, antigua, preciosa. Es la razón de todo lo que estamos viendo suceder en el mundo. Esos poderes fácticos no se detendrán ante nada para distraernos y mantenernos desviados. Las naciones irán a guerras. Los sistemas económicos colapsarán. Se desatarán pandemias. El clima será manipulado. Las naciones subirán y caerán. Todo en un esfuerzo para distraernos. ¡Guau! Porque somos el premio. Somos el premio. Porque nuestra humanidad es el vínculo con nuestra divinidad. Por eso comencé a hablar de esto. Hay una batalla ancestral entre el bien y el mal. Y el mal significa cosas diferentes para muchos, pero el mal supremo es proteger a un humano de su divinidad. Cuando se nos aleja de nuestra naturaleza divina, nuestra capacidad de amar sin miedo, de perdonar, de sanar, de imaginar, de innovar, de crear. Eso es una forma de maldad. Y eso se está desarrollando en esta ventana de tiempo del año 2030. Ese es el periodo de tiempo en el que se propone que nuestra humanidad y biología sea reemplazada. Wow. Con inteligencia artificial, con chips de computadora, químicos en la sangre que imitan los sistemas que son sintéticos, chips de computadora en el cerebro que nos conectan a computadoras ahora. Es una forma de pensar diferente. Soy un pensador de sistemas. Miro el panorama general para entender cómo el nanosegundo de mi vida encaja en ese gran panorama. Y luego lo dejo ir. No tenemos que saber nada de esto. Pero quiero que la gente sepa que lo que estamos viendo no es un mundo loco, no es una locura. Y hay un método, un sistema y un proceso. Y no durará para siempre. Es una ventana de tiempo donde ves a los poderes fácticos competir por posición. Y nuestra humanidad es un problema. Guau. Somos seres poderosos. Y nadie se lo dice a nuestros niños. Se les dice que son formas de vida defectuosas, que necesitan algo fuera de sí mismos para ser su mejor versión y competir en los negocios y en el mundo. Así que nuestros niños están dispuestos a entregarse a la realidad virtual y a computadoras. ¿Cómo puede alguien empezar a creer que es digno y merecedor de un amor increíble, abundancia, salud? Incluso Lo si estamos tienen una haciendo historia ahora mismo. horrible, incluso si sus padres los abandonaron, Lo los que podemos maltrataron, si hacer han sido es... engañados, les han mentido y robado antes. Físicamente, sexualmente, emocionalmente abusado varias veces cuando su realidad era algo doloroso. ¿Cómo pueden creer que son dignos a pesar de esas cosas malas? Lo que acabas de describir es el taller de la vida y ahí es donde comienza. Pero el taller tiene que comenzar con la historia. No somos lo que nos han dicho. Somos más de lo que nos han hecho creer. Necesitamos pensar diferente sobre nosotros mismos. Puedo entrar en una audiencia y puedo decir que ustedes son seres poderosos. La gente tiene un cuaderno como tú ahora mismo. Y escriben que son poderosos, pero luego dirán, ¿y ahora qué? Porque no significó nada para ellos en ese momento. Si no lo creen, no significa nada para Exactamente. ellos. El conocimiento es poder. Necesitas una historia más, la creencia en Una de eso. las razones por las que honro el hemisferio izquierdo del cerebro es porque es diferente en todos. Todos aprenden diferentes. No todos quieren escuchar lo que acabo de decir.
Si alguien está buscando una razón para pensar diferente, están pidiendo esa razón para pensar diferente. Estoy compartiendo con todos en el libro mucho más detalles sobre ello. Pero estoy compartiendo la ciencia, que eso nos muestra que somos una tecnología suave. No somos una forma de vida biológica frágil y defectuosa sujeta a fallos. Tenemos muy pocos defectos. Nuestro cuerpo realiza grandes e impresionantes cosas, con lo que se le da para trabajar. El cuerpo es un reflejo. Candice Pert, la médica de Harvard, dijo que, Sobre las moléculas de emoción. sí, en realidad dijo que tu cuerpo es tu mente subconsciente, porque lo que crees sobre ti mismo está creando los químicos en el cuerpo que, ¿No es fascinante? sí, realmente lo es. Tu cuerpo es tu mente Es tu mente subconsciente. Las personas caminan por la vida con creencias de ser indignas, no amables, inadecuadas, no lo suficientemente buenas. Quizás se sientan merecedores en un área de su vida, pero están bloqueados en otra.